corte de digestión que sufrió antes de ayer y que ya le hizo sufrir mucho en la etapa de ayer que finalizó en Estrasburgo. Luego cuesta un corredor burgalés, como les decíamos, pero formado en el ciclismo vasco. Corrió en el conjunto Euskadi. Ahí está Laurent Jalabert. Ahí vemos ahora a Unai Echevarría junto con Steve Vermaat. Pues claro, te han metido ya un tiempo, ese minuto 10 que llevan de retraso, va a costar mucho trabajo recuperarlo, ¿no? Porque los 5 corredores, aunque Boyce no entra al relevo, pero que yo creo que no entra porque no puede, porque lógicamente va a ser el gran beneficiado si llegan los 5 a la línea de meta, por ese maillot amarillo que pueda conseguir. Pero estos 5 corredores van a entrar al relevo, poco mucho, pero lo suficiente para que la caza de estos 2 corredores sea un verdadero problema. Chente García Costa se mueve también en ese pelotón. Banesto, que no quiere quedarse fuera de la lucha por el triunfo de etapa. Chente, que lo había intentado también en la primera parte en el llano. Y ahora ahí atacando, pero como dice Pedro, ya cuando hay huecos ya grandes hechos y creando complicaciones. Pero bueno, esto es bueno como mínimo porque vuelve a acelerar el ritmo de la subida, vuelve a cambiar el ritmo de la carrera. Y vamos a ver si podemos ver de nuevo alguna pista sobre lo que ha pasado con Armstrong en la subida al Col de Fuchy de tercera categoría. Y además es bueno tener un hombre de tu equipo en fuga, porque luego si hombres como Santi Blanco o Francisco Mancebo se mueven en carrera, corredores que lógicamente buscarán no solo la victoria de etapa, sino también una buena clasificación general, les puede permitir tener ese corredor que te pueda hacer un trabajo durante unos kilómetros, ¿no? Por eso yo creo que tácticamente es bueno tener siempre un hombre de escapado, porque siempre lo puedes necesitar, aunque a lo mejor la victoria de etapa esté muy lejana, pero también hay otras cosas que se juegan en este Tour de Francia, incluso la propia clasificación por equipos. Y no olviden que Chente García Costa fue el ganador el año pasado, el 14 de julio, la fiesta nacional francesa. Ahí nos indican ya que están llegando a la cima del Col de Adelsbach. Año luto, que también se mueve. El único francés que ganó etapa el año pasado en el Tour de Francia, que intenta ir ahí a la rueda de Chente García Costa. Quieren rememorar viejos éxitos, ¿no? Aunque bueno, recogiendo una expresión del ciclismo ya se les haya ido un poquito el caballo, ¿no? Se les ha ido ya demasiado. Chente, no tenía alguna duda. Efectivamente está en cabeza de carrera Chente García Costa. Recuerden que este es el quinteto cabeza de carrera, formado por Basso, Boyd, Brooks, Cuesta y Jalabert. Bueno, de momento, sorpresivamente, y voy a tocar madera para no ser gafe, la lluvia está respetando a los corredores, ¿no? Cosa que aquí en la línea de meta ha llovido, ha dejado de llover, vuelve a llover, deja de llover, ahora no llueve, para decirlo en el momento. Que bueno, pues por lo menos a los corredores este hecho meteorológico no lo están padeciendo en esta primera parte de la carrera. Primera parte ya mitad de la carrera. Me parece efectivamente que están llegando a la parte final del puerto. Ahí está la pancarta ya con Jalabert en la primera posición, a pasar por delante de Íñigo Cuesta, de Boyd, de Laurent Rouge y de Iván Basso. Vamos a aprovechar ahí ese momento para establecer ya diferencias más concretas, porque el ordenador que tenemos aquí siempre va con mucho retraso. Ahora nos está diciendo que les queda 1 kilómetro para llegar a la cima. Ahí vienen los que vienen por detrás, Unai Echevarría y Steve Vermaat. Recuerden que el loto tiene una baja ya, la de Fabián de Walle, el corredor que, según se supo más tarde, se produjo la caída no porque estuviera entrenando más, como le había dicho a su equipo, sino porque había ido a firmar el contrato del año que viene con el conjunto Mapei, donde va a ser el lanzador de Tom Stills. Una actitud, bueno, la verdad es que uno nunca piensa, ¿no?, que pueda pasar una cosa así, pero al equipo lógicamente no le ha sentado nada bien. Ahí va Unai ahora, intentando mantener viva la opción de cazar a los hombres que van por delante, pero van pasando los segundos muy rápidos. Ya 1 minuto y 5 segundos.
Y es complicada la situación de estos dos corredores en esta etapa. La cima del puerto se encuentra 72 kilómetros para el final de la etapa. Ahí están a punto de llegar ya Unai y Steve Bernal. 1 minuto y medio. Patrick Algan, que también un poquito tarde ya, porque poquitos puntos habrá, pero bueno, más vale ir en fuga, y si puedes arañar algún puntito sobre su gran rival, que no lo está haciendo hoy, un buen escalador. Sí, es verdad. Bernat Salmón no ha aparecido nada. No ha aparecido nada. Posiblemente es un corredor también mucho más potente en grandes puertos que Patrick Algan, pero bueno. Y bueno, aquí ven cómo ha cazado seguir a estos dos corredores, y esto significa que el pelotón también ha aumentado su ritmo, ¿no? Porque tanto Añoluto como Chente García Costa han saltado, salieron muy fácil ante la pasividad del pelotón, pero que el pelotón ya ha decidido que aquí no se vaya el que quiera, sino el que pueda. Marcando eso, un ritmo más exigente, ¿no? Rodando fuerte Patrice Algan, que va a coger algún puntito en la cima del puerto. Patoche, como le llaman sus compañeros. Segundo en 2 etapas el año pasado en la Vuelta Ciclista España. Hizo una bonita etapa el día de Morella. Pues fue 2.35. 2.36, o sea... Pasa ya Algan, Añoluto, Chente. Y poco después tiene que hacerlo ya el pelotón. Yo creo que ya lo habrá hecho, unos 2.50 aproximadamente la diferencia entre estos hombres y el grupo en el que Stefan Jäger, el noruego, estaba marcando el ritmo. Y a la vez está haciendo unas bajadas. Tiene a Laurent Rouge, el corredor francés del conjunto Jean de Letour, que ha sufrido un pinchazo en la subida al Col del Calvaire. Y está ahí rodando. Además, mira, como mínimo ha tenido suerte y la ha pillado en una zona un poco más cómoda, y está intentando volver a conectar con sus 4 compañeros de fuga. Este corredor que tuvo una suspensión de 6 meses por un positivo en la flecha balona del 99. Bueno, ahí la verdad es que como todos siempre se ha declarado inocente. Le tocó por sorteo. La verdad es que fue una cosa un poco rara. Le tocó por sorteo el control, él había abandonado. Él dice que fue muy tranquilo al control y salió ahí positivo por anfetamina. 6 meses parado. El año pasado acabó corriendo en Móvil Beta, pero ni le pagaron, y este año no tenía equipo, y en el mes de marzo le contrató el conjunto Jean de Letour. Él siempre ha dicho que fueron a por él por toda aquella historia del TVM del 98, cuando se marcharon al pasar a Suiza aquí en el Tour de Francia. En fin, cosas que pasan en el ciclismo y que le han sucedido a este corredor, que ahora Jean de Letour puede disputar de nuevo el Tour de Francia. Un hombre que fue líder del Giro y ganador de una etapa en el 98 y que vuelve a entrar ahí en la fuga. Ahí le tienen. Bueno, pues ha sido más cómodo de lo que podía haber sido. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, decir que más o menos yo creo que les debe quedar como 2 kilómetros para así ya coronar definitivamente este puerto. Este es ese Faso Llano que tenemos referencia nosotros en nuestro... según también se ve que la pendiente es un poquito más fuerte que la han tenido que ir afrontando hasta ahora. Pero bueno, qué bien calculas, 2 kilómetros efectivamente. Me parecía a mí que estaban más lejos. Es que esto lo subimos en el 92. Yo ni me acuerdo, la verdad. Sí que digo la verdad, ni me acuerdo de este puerto o nada. Pero bueno, siempre uno buscando esas referencias que normalmente el corredor utiliza, ¿no? Para cuando ve el perfil de la etapa, saber si tienes descanso, si no. Es un puerto que tiene grandes porcentajes y en cambio de una pendiente media aceptable. Bueno, Florent Brar, a ver si ha ido a buscar algo. Sí, debe estar esperando ahí algún bidón para sus compañeros. Vemos a Lely también, que estaba haciendo lo mismo. Ahí viene Juan Fernández, el director del conjunto Festina, que bueno, está siendo centro de muchos rumores de cara al futuro del equipo. Que si busca un poco sponsor, que si puede funcionar con otro equipo, con el Mercury, se decía. Eso lo sabremos antes, en el mes de agosto. Dijeron como mucho que se iba a tomar una decisión. Ahí pasa Joseba Bellocchi por la parte izquierda. El vitoriano a su rueda Stuart O'Grady, que ni podía soñar pasar un puerto tan cómodo. No. Ya se había quedado anteriormente. No se llegaba a quedar en el otro, pero estaba ahí. Pero iba cerrando continuamente el pelotón, entraba con otros corredores.
pero sobre todo con este parón, de pronto ha visto que, bueno... Abría la puerta del autobús y la volvía a cerrar. Sí. Se la abrían y decían, ¿entras? Y dice, sí, y luego de pronto le dejaba, paraba el pelotón y decía, no, todavía no, voy a seguir metido aquí. Hay con los una mejores. sensación de ir justito, Boyd. Le estamos viendo esos mismos gestos típicos de un corredor muy grande en la parte final de la subida, pero él ahí sabe que lo tiene que dar todo porque está rozando la gloria en el Tour de Francia. El alemán Jens Boyd. Qué cantidad de gente en esta parte final de la subida. De todas maneras, un poco decepcionados, Pedro, estamos. Hombre, Seguro que están también todos ustedes, porque habíamos visto cosas muy bonitas en el principio de la etapa, pero este final está siendo un poco frío para lo que se esperaba. Sí, demasiado ya... Todo Tour. Sí, demasiado previsible lo que estaba ocurriendo ya, ¿no? Entonces por eso da la sensación que el momento que hemos vivido durante la primera mitad de la etapa de hoy, sensacional, lucha, ataques, iba a promover mucho movimiento, pero al final vuelvo a recordar que hubo pequeño parón. Ahora parece que Telecom decide de nuevo probar, pero yo creo que demasiado tarde. Hay que aprovechar cuando le tienes un poquito tocado, o crees que le tienes tocado a tu adversario, tensar la carrera y sacar conclusiones, ¿no? Bien que simplemente no les han engañado o simplemente que... Pues es verdad que Boyd está ahí justito, pero ha pasado la pancarta del último kilómetro ya. Como podían ver, Íñigo Cuesta también le cuesta un poquito aguantar el ritmo que está marcando ahí Laurent Jalabert con Iván Basso, Laurent Roux, entra de nuevo Íñigo Cuesta. Pero Boyd sabe que lo tiene que dar todo. Ahí está a 600 metros aproximadamente para el final del puerto. Ya poniéndose casi una manga del maillot amarillo. Tiene mucho margen respecto a Laurent Jalabert en la general. Él está a 26 segundos y Jalabert a 3:19. Y yo creo que Jalabert va a apostar por la etapa, ¿eh? Porque si no, ante el momento ese de debilidad de Boyd, hubiese dado un pequeño empujón a esa escapada, ¿no? Y no ha sido así, incluso se ha apartado. Y yo creo que Jalabert va cieguito a conseguir la segunda victoria de un Tour de Francia que podría ser en este año 2001. No lo ha conseguido nunca Jalabert ganar 2 etapas del mismo Tour. Ya sabe lo que es ganar, eso sí, un 14 de julio en el 95 en Mende. Qué bonita etapa aquella con Stephens, con Mauri también, corriendo entre las cuerdas a Miguel Indurain. Ahora es Íñigo Cuesta el que sigue marcando el ritmo. Qué gentío. La verdad es que es lo que siempre decimos. El público es a veces lo que marca la diferencia en una carrera, porque a veces ves etapas excelentes, pues por ejemplo en Andorra, pero no hay nadie y falta algo, no falta el calor de la gente. No, pero incluso en etapas aquí de Francia, o sea, aunque hay muchísimo muchísimo público, en otra carrera podrían pasar por este puerto y no habría nadie. O sea, una prueba como la Dauphiné Libéré, que es una carrera buena, que ya la gente está fina para el Tour, que se habla mucho del Tour, se habla mucho del ciclismo. Se coronan puertos y prácticamente hay 10-15 personas nada más viendo el paso de los ciclistas. Alguno preguntará si se ha despistado de carrera, de carretera. Bueno, ahí tienen la cima del puerto. Recuerden que a partir de ahora 38 kilómetros para el final de la etapa. Rodando en el horario. Pues van a hacer un promedio de 39 por hora. No está nada mal con el terreno que tenían hoy los corredores. Y estos 5 hombres que parece que tienen muchas opciones ya de ser uno de ellos el ganador de la etapa. 5:20 su diferencia. Recuerden que queda aún el Collet du Lin de tercera categoría, 24 kilómetros para el final. Comentar también que la diferencia ha bajado. La máxima ha sido de 5 minutos 40 segundos. Pues hace prácticamente 10 minutos y han conseguido, ante el impulso del equipo Telecom, reducir 20 segundos la diferencia respecto a estos 5 escapados. Sí, a Joan Sport ya le va bien el ritmo de carrera. Y Jalabert, eso sí, que si llega con más de 3 minutos va a ser el segundo de la general. Ahí está Andreas Kloden, un hombre que también se ha metido en un corte numeroso con Óscar Sevilla, por ejemplo. El hombre que viene al Tour después de que el año pasado fuera el ganador de la París-Niza, de la bicicleta, de la Vuelta al País Vasco. Este año ha tenido un mal año, no le han andado muy bien las cosas. Está siempre con problemas de catarros, de bronquitis, no se acaba de recuperar, pero la verdad es que está dando la sensación de que llega muy fuerte al Tour de Francia. Jens Heppner, Alexandre Vinokurov, Giuseppe Guerini y Armstrong, el quinto de la fila. Perdón, Armstrong, Ulrich, justo por detrás Armstrong, Moró y Beloki.
los 4 primeros del año pasado. Ahí llega Viene Mancebo sí, también. efectivamente. Garceli también viene por ahí. Y el ritmo está siendo muy duro, ¿no? Pero yo creo que un poquito tarde, ¿no? Si lo que querían era probar al Lance Armstrong. Óscar Sevilla. Óscar Sevilla, efectivamente. Santiago Botero, el colombiano, hacia las posiciones de cabeza. El Kelme, que ya saben, está en una posición de auténtico privilegio en la general del Tour después de que se haya disputado la contrarreloj por equipos. Botero está a 2 minutos y 11 segundos y Sevilla 3:29. Difícil que pudieran imaginárselo en la salida de Dunkerque. Ahí viene Boger también por la parte derecha, bajando ya al puerto. Ahora van a tener unos 5 o 6 kilómetros de bajada y enseguida ya 1 kilómetro de llano aproximadamente, y enseguida empezar a subir el Colet du Ligny con Laurent Rouge cerrando el grupo, el hombre que ha pinchado en la subida, en la parte final de la subida, unos 3 kilómetros aproximadamente del final. Y es Helen Boyce quien de momento ahora en este terreno pues se ve más capacitado de colaborar en la fuga que están manteniendo ya desde hace muchos kilómetros. Hasta Alexander Vinokurov, el kazaco, que este año ha hecho buenas carreras. Tercero ya fue en la Vuelta a Valencia en febrero, séptimo en París-Niza, sexto en Criterium Internacional. Ganó la contrarreloj y la general de la Vuelta a Alemania y ganó también una etapa, y quinto en la general de Vuelta a Suiza. Un hombre que cuando estaba con Biondi y con Biensela en un AG2R, entonces era Casino, se le llegó a proclamar como un futuro ganador de Tour. Pero eso está al alcance de muy pocos. Ahí vemos a los espectadores que siguen atentamente la subida del Puerto Segre. Como les decía Pedro, ha habido un cambio de ritmo interesante, pero quizá un poco tarde por parte de los hombres del conjunto Telecom. Se ha quedado solo Armstrong ahí. Creo que está un poquito más atrás Roberto Veras. Y ahí aparece Igor por la parte derecha de sus monitores. Andreas Kloden. Didier Rouge también se ha colocado ya entre los hombres de cabeza. El campeón de Francia, le veían antes por la parte izquierda. Y al final esta etapa que no nos va a resolver ninguna duda. De hecho, antes de empezar no había ninguna. No parecía que entre los hombres importantes pudiera pasar nada, pero Armstrong la ha creado. Ahora vienen 2 días más tranquilos, pero ya saben que el martes l'Alpe d'Huez con el Glandón y la Madeleine para poder seguirla completa, esa etapa, como siempre aquí en Televisión Española, desde las 10:30 de la mañana aproximadamente. Eva Elgan, que intenta progresar ahora, le pedía paso ahí a Óscar Sevilla, David Echevarría, Igor Jaschke, Javier Pascual Rodríguez. Bueno, cómo se enfila esto por el público. Ha pasado Grady, hay un pequeño corte. Fabio Aldato estaba ahí también. Bueno, ahí al Gambe que no le van a molestar, ha pasado ya. Había intentado importunarle en la parte final de la subida. Y ahí Armstrong, que se colocaba al lado de Vinokurov. Sigue pasando corredores, Marten den Bakker. Ahí va cerrando el grupo Álvaro González de Galdeano. Ahí está Nico Matan. Creo que estuvo mucho más activo el año pasado en el Tour de lo que le hemos visto hasta el momento en esta temporada, en este Tour de 2001. Matan. Y ahí también aguantaba Marcelino en esa parte trasera. Como ven, la diferencia sigue, bueno, se sigue, que aquí nos pasan 5:20 a la 4:53, por lo tanto esa aceleración ya está dando sus frutos, ¿no? Pero ya yo creo que más con la intención de probar de nuevo a Lance Armstrong es cuidado la bajada, evitar que estos se vayan demasiado lejos.